Radio presenta Confianza, habilidad, creatividad, Sembrando Palabras de Vida, libertad. un programa traído a ti por Cúspide Capacitación. Nos damos un cordial saludo, una bienvenida a todos nuestros oyentes y a cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales de esta su emisora Buscuenti Radio, donde está No es el final. Hoy es 1 de febrero, cuando iniciamos el año, ya iniciamos febrero. Realmente esto nos da a entender que la vida que tenemos es demasiado corta y que lo que tenemos que hacer es disfrutar cada día que tenemos y vivir lo bueno y lo que pensamos que es lo malo, aprender de ello. Lo más importante que tenemos que hacer. Bueno, también llegamos con nuestro segmento Sembrando Palabras de Vida. Este segmento lo presenta el Grupo Cúspide de la Ciudad de México. Hoy lo dirige Angélica Olivares. Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jorge, con mucho gusto de poder saludarte, de poder estar en contacto a través de estas líneas, estas redes que nos permiten acercarnos. Y a todos nuestros seguidores, bienvenidos. Gracias por estar, gracias por este tiempo, que es un tiempo para ti, un tiempo en el cual ha sido creado para cada uno de nosotros. Y en Sembrando Palabras de Vida, pues queremos desearte que este principio de mes ya parece asombroso, ¿verdad? Han transcurrido ya un mes de este año 2021 y bueno, seguramente algunos todavía nos preguntamos qué nos va a deparar este año, ¿verdad? Bueno, pues primeramente debemos de pensar y guardar en nuestro corazón que siempre serán cosas buenas y cosas agradables, sabiendo que si en el caso tuyo como en el mío creemos en un Dios tan grande y poderoso, sabemos que trae cosas para bien. Aun cuando pudiéramos vivir, experimentar situaciones conflictivas o difíciles, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, dependiendo siempre del enfoque en el que estemos nosotros, así es como vamos a ver las cosas, ¿verdad? Bueno, pues queremos felicitar a todas las personas que puedan cumplir años en este mes. Enhorabuena, gracias a Dios por tu vida. Gracias porque en ti hay un propósito eterno, un propósito de vida. Gracias a Dios por tu vida y que, bueno, pues Dios te permita conocerlo más, acercarte cada día y que conceda los deseos de tu corazón. El día de hoy vamos a hablar de un tema, bueno, más que tema, es una pregunta, que en Sembrando Palabras de Vida, pues necesitamos siempre reflexionar sobre esta pregunta y es, ¿qué haré con este problema? Seguramente todos nos hemos hecho esta pregunta, ¿verdad? De una o de otra manera y quizá el día de hoy tú como yo nos hagamos esta pregunta, ¿qué haré con este problema? Nos enfrentamos a una situación y mira, me gusta mucho leer la palabra de Dios porque a través de ella nos podemos reflejar, podemos encontrar y podemos ver desde otra perspectiva las cosas. Y bueno, en este caso voy a utilizar como ejemplo este pasaje, esta historia en la que nos enseña tantas y tantas cosas, pero esta pregunta se hizo un hombre que fue muy valiente porque escuchó el llamado de Dios, un hombre que tenía una gran responsabilidad y un gran compromiso por todo un pueblo. Este hombre me estoy refiriendo a Moisés. Moisés, que en su infancia, pues también fue un poco conflictiva porque fue separado de sus verdaderos padres. Él fue llevado lejos pues, de donde él había nacido, ¿verdad? Lejos de la gente que era como él o que tenía el mismo origen que era el pueblo hebreo. Y bueno, fue llevado a un lugar muy diferente a él, con otras tradiciones, con otro idioma, con otras costumbres. Pero él en su corazón tenía algo muy especial que Dios había puesto en su vida. Y bueno,
así como su vida fue difícil en su infancia, llegó el momento en que creció, maduró y vivió también otros procesos que hoy no vamos a tocar eso, pero vamos a llegar al punto en donde él escucha su llamado, él dice, bueno, mi tarea es que voy a hacer lo que Dios me dice, es lo que siento en mi corazón y quiero obedecer a Dios. Y él llega a la tierra de Egipto después de haber salido algún tiempo, algunos años, 40 años en el que él estuvo lejos, lejos de Egipto, lejos en el que ya el pueblo había sido esclavizado. Su pueblo, su gente, ¿verdad? Había sido esclavizada por el faraón en Egipto. Pero sucede que ya después de que ellos son libres, después de que ellos logran salir de esta esclavitud, logran salir de las condiciones tan apremiantes, logran salir de esos tratos tan duros, de esos tratos tan que los minimizaban, que los hacían sentirse tan mal, ya que por fin había llegado ese día tan esperado en que todo lo malo o todo lo que agraviaba su vida, que los tenían unas condiciones pues bastante difíciles, por fin llega ese día y salen de esa esclavitud. Por fin para ser libres, por fin para llegar a una tierra buena, a una tierra agradable. Y van ya camino, sin embargo, aquí en esta, a Moisés ahí, al ir al frente, pues él al dar la cara, todos, todas las personas, pues con él iban. Cualquier situación que no les parecía, iban y se quejaban. Oye, estamos viviendo esta situación, oye, y bueno, pues él al ir al frente, ¿verdad? Tenía esa gran, pues, por decirlo, carga, responsabilidad de ir llevando a todo el pueblo por una ruta, por un camino. Aún él sin saber exactamente hacia dónde, pero él confiaba en que iban a la tierra buena y a la tierra prometida. Seguramente tú y yo en algún momento decimos, ¿cuándo va a terminar esta situación? ¿Cuándo ya por fin se va a acabar esto? ¿Cuándo ya por fin voy a lograr ser feliz? ¿Cuándo ya por fin voy a lograr quitarme esta situación que me pesa, esta situación que todos los días lucho? Y bueno, llega ese día, ese momento, como este pueblo que anhelaba tanto ya quitarse de tanto pesar. Y que emprenden ese camino y evidentemente el pueblo, pues cuando por fin dejó esa ciudad, ese lugar que traía para ellos tanto dolor, festejan y hacen están tan contentos, están tan agradecidos como en algún momento tú y yo seguramente. Después de algún problema que estemos viviendo, de alguna situación, decimos, por fin ya estamos agradecidos, estamos contentos y bueno, la vida nos sonríe de manera diferente. Y después de ir dando algunos pasos, van caminando y el pueblo de Israel eh, van caminando por el desierto. Ellos, después de haber tenido una condición de esclavitud, Dios no quería que continuaran en esa situación y tenía que formar en ellos un carácter, tenía que formar en este pueblo eh, guerreros.
Dios ya los veía como un ejército, no como hombres débiles, no como hombres frágiles, sino como hombres de guerra, hombres victoriosos. Dios ya los veía así. Dios ya veía esa condición en ellos, aun cuando ellos todavía no se veían así, ¿no? Ellos salían apenas de ser esclavos, de trabajar duramente, de tener jornadas muy pesadas, de su situación era tan grave que ellos, pues evidentemente no se veían diferente, no se veían diferente. Y, y después de hacer esa salida, por fin, ese momento en el cual ya iban a poseer algo de ellos, algo propio, algo diferente, empieza ese camino. Y era muy fácil llegar hacia ese lugar que era para ellos, era un regalo, era algo que ellos iban a obtener, que ellos se iban a apropiar, pero no podían llegar en la misma condición como habían salido. Tenían que tener pensamientos diferentes, pensamientos en los que de victoria, pensamientos de fortaleza. Y cuando el tiempo para llegar a ese lugar era corto, se convirtió en días, se convirtió en años. Este pueblo pudiera haber llegado en días teniendo una actitud diferente y sin embargo se convirtió en años. ¿Y cuál fue esa actitud que tomaron ellos? Una actitud en la que destaca mucho a través de esta historia la murmuración. Cuando ellos salen, empiezan a ver lo que no tenían, en lugar de ver lo que ellos tenían. Empezaban a carecer de algunos víveres, como era el alimento y como era el agua. E iban y le reclamaban a Moisés, le reclamaban, hablaban en contra de él, decían, por tu culpa estamos pasando esta situación. ¿Y cuántas veces esto me lleva a reflexionar que alguna situación nosotros adversa que estemos viviendo, murmuramos en contra de personas, en contra de un médico, en contra de un compañero de trabajo, en contra de un familiar, en contra de... Tenemos que buscar algo. Esa es la condición de esclavitud que nos lleva a estar pensando solamente en lo que no tenemos. Pero esa mentalidad debe de ser cambiada, debe de ser transformada, porque es verdad que vamos a tener cosas buenas, cosas de bien para nosotros, pero nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir cada día, cada situación necesita ser cambiada. Antes, el pueblo de Israel, cuando era esclavo, cuando estaba bajo el yugo, cuando estaba bajo la autoridad de un faraón, todo se les daba. Ellos tenían que trabajar, sí, muy duro, tenían jornadas muy pesadas y todo se les daba. Ahora ellos tenían que luchar por valorar lo que ahora era de ellos. Y esas palabras que tal vez te las comente puedan ser muy sencillas para ti, para mí. Pudiéramos decir, bueno, ¿y cómo no lo vieron? ¿Cómo no se percataron que iban hacia un lugar muy bueno? Tal vez tú y yo estemos en esa situación como el pueblo de Israel, como el pueblo en el que hay promesas, hay cosas que tú y yo hemos recibido, sabemos que podemos tener cosas diferentes, pero nuestra mentalidad, nuestra situación todavía sigue siendo esclava. Todavía seguimos sintiéndonos en esa situación de esclavitud y por eso no nos permite ver las cosas agradables. Bueno, esta pregunta, ¿qué haré con Moisés dijo, ¿qué haré con este pueblo? Tal vez
mi pregunta, la mía personal, diga, ¿qué haré con este problema? ¿Qué haré con esta situación? ¿Qué haré con este hombre que no cambia? ¿Qué haré con este hijo que no me entiende? ¿Qué haré con este vecino tan imprudente, tan arrebatado, que no comprende que su auto lo deja estacionado frente a mi casa? ¿Qué haré con esta situación? Viendo solamente lo que nosotros podemos ver. Muy recientemente acudí a un lugar en donde se estaban vendiendo muchas plantas. Y bueno, me entusiasmó mucho, me gustó una planta. Sin embargo, el espacio donde yo puedo colocarla es un lugar en donde el sol le da tan fuerte, o mejor dicho, todo el día le da sol, poco tiempo le da sombra. Por lo tanto, mi pregunta fue hacia el vendedor que cuál de estas plantas me recomendaba porque la quería colocar en un lugar donde prácticamente todo el día le daba el sol. Era un joven, muy jovencito, yo creo que máximo unos 15, 16 años. El joven me dijo y me señaló cuáles eran las que yo podía elegir para colocarla en un lugar de sol, en donde le diera sol. Como tú sabrás, hay plantas en las que no pueden estar, si les da todo el día el sol, pues evidentemente se van a secar porque son más bien colocarlas en lugar donde les dé una sombra o en donde no sea tan directo el sol. Y el joven me indicó cuáles. Entonces, mi caso fue que yo elegí de las que él me indicaba. Pues sí, efectivamente, yo confié en que el joven me estaba dando, pues él al ser el vendedor me estaba indicando, porque él conocía, ¿verdad? Si él es vendedor, él debe de saber cuáles son las adecuadas, ¿verdad? Bueno, pues me voy muy contenta con mi planta, la planto en la jardinera donde tenía que plantarla. Y en ese momento fue por la tarde, le puse su tierrita, la acomodé muy bonita, lucía bellísima, me encantó, estaba yo tan contenta. Dije, qué bueno que fui a ese lugar, qué bueno que pude comprarla, se ve diferente porque las que tengo a un ladito son de un color y esta como que se distinguía por sus colores amarillos, rojos. Ya te imaginarás, yo estaba muy contenta. Bueno, pues sucede que al día siguiente, cuando empieza el día, pues veo mi planta, ¿verdad? Como todas las cosas cuando son nuevas, vamos y nos asomamos y queremos que luzca, ¿verdad? Bueno, pues así estaba yo en esa situación, muy contenta por haber adquirido mi planta que se veía muy bonita. Pues resulta que más o menos como a las 2, 3 de la tarde empecé a ver sus hojas que se marchitaron. Sus hojas totalmente se cayeron. Y al terminar el día, te imaginarás cómo terminó mi planta. Caída totalmente, caída. ¿Sabes qué pensé? Sí, seguramente tú te imaginas qué pensé. Pensé en este joven y dije, ¿cómo? Pues si él sabía y si yo se lo dije, me costó tanto y yo tan contenta que estaba con mi planta y murmuré por este joven porque me dio tanto coraje. Dije, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué si yo le dije, le expliqué para qué lugar la quería? ¿Por qué? Y entonces, ¿sabes qué? ¿Cuáles fueron mis expresiones?
este muchacho no tiene experiencia, no sabe, no debería de estar en ese lugar vendiendo si él no sabe. Me hizo invertir en algo que, que yo quería tanto y resultó que salí perdiendo. Sí, para mí esa fue mi expresión, salí perdiendo. Ni siquiera un día me duró mi planta, ni siquiera un día lució esta planta que yo quería. Y, y tal vez esta situación sea tan absurda, pudiera ser, pero me di cuenta cuál era mi condición, cuál era esa situación por la cual tal vez no sea un problema, ¿verdad? Dices, pues es una planta, cómprate otra y se soluciona el problema. Pero a veces tenemos problemas que no es nada más de sustituir una cosa por la otra, sino encontrar una solución. Bueno, pues la historia no termina ahí. Traté yo de rescatarla, esta plantita, y la cambié de lugar, la coloqué en un lugar donde le da totalmente la sombra, pero definitivamente las plantas que les había dado tan directo el sol, definitivamente, bueno, hasta parece que había pasado fuego en sus hojitas porque hasta oscuras se volvieron y se cayeron ya, definitivamente. Pero yo todavía quise rescatarla de colocarla, te reitero, en un lugar donde le diera la sombra para que, pues a ver si se levantaban esas hojitas. Ya en alguna ocasión me había pasado lo mismo y entonces sí pude rescatar esa planta anterior. Y yo tenía una esperanza de que esta la pudiera yo rescatar. Pues déjame decirte que pasó un día y las hojas abajo, 2 días, las hojitas caídas. Y así sucesivamente. En ese momento, pues yo dije, pues ni modo, ya, yo creo que la voy a tener que tirar porque no, pues no va a revivir. Sin embargo, la dejé ahí. Pues va siendo mi sorpresa que después de tal vez una semana o un poquito más, me acerco a la planta y ¿sabes qué pasó? Empecé a ver unos retoñitos muy pequeñitos, apenas si se notan. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué haré con este problema? ¿Qué haré con este problema? Creo que todas situaciones tienen una salida y todas las situaciones tienen una respuesta. Y en todas las situaciones podemos actuar, pero depende de la forma en que también actuemos. Depende de la forma en que nosotros demos respuesta a esa situación. Moisés llegó un momento en el que el pueblo le demandaba, le exigía, o sea, ya, le exigía. Fíjate, en esta historia expresa Moisés que inclusive estaban a punto de apedrearlo porque el pueblo tenía la necesidad de agua y no encontraban agua. Estaban en un lugar desierto, en donde difícilmente iban a encontrar, a diferencia tal vez de una ciudad, en donde pudieran encontrar agua, ¿no? O en una población, ¿verdad? Pero en el desierto era muy difícil que encontraran el agua. Moisés van, le reclaman, casi casi lo apedrean, le exigen, le gritan. Yo me imagino esa escena en la que casi lo están culpando de su condición que estaban viviendo en ese momento. Y en cuando Moisés va y se acerca a Dios y le dice, ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué haré? Pues ¿cómo yo les voy a dar el agua? ¿De dónde voy a sacar el agua? Ellos habían olvidado por un momento que esa condición de esclavitud que habían vivido anteriormente, Dios los había sacado de esa condición. La mano de Dios con cosas maravillosas que les había mostrado, habían salido.
fueron muchísimos años, 400 años que estuvieron esclavizados, sí, o sea, 400 años esclavizados esperando un día para ser libres. Y tenía que ser de una manera que solamente Dios podía hacer, porque no había otra manera, solamente Dios podía intervenir para poder salir de esa condición. Y llegó ese día, lo vivieron, lo festejaron, estuvieron tan contentos, llenos de gozo, llenos de alegría y decían, por fin hemos terminado de vivir esa situación de esclavitud. Habían dejado de vivir esa situación. Pero dentro de ellos, dentro de sus pensamientos, aún vivía esa esclavitud dentro de ellos. Esa esclavitud había permanecido tanto en ellos de generación en generación que ya era como parte de esa situación de esclavitud. A veces tú y yo podemos vivir situaciones como el pueblo de Israel, en este caso ellos de esclavitud. Tal vez tú y yo en la que siempre nos encontramos con un mismo problema y con un mismo problema y no salimos de ahí y no salimos de ahí, pero no nos damos cuenta las cosas tan hermosas y maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Se nos olvidan. Y dice uno, ¿verdad te ha pasado que a veces estamos en una situación y lo primero que viene es quejarnos y murmurar y acusar a alguien y, y encontrar como que recargarnos en alguien y no ver que en nosotros puede estar la respuesta? No vemos que nosotros tenemos que cambiar esa situación de esclavitud, esa situación que para cada uno de nosotras puede ser diferente dependiendo del problema al que nos encontremos. Tal vez siempre decimos, es que siempre estoy solo, siempre me pasa a mí esto, siempre a mí me sucede a mí. ¿Por qué siempre a mí me sucede esto? Y nos olvidamos que en algún momento hemos vivido alegría, hemos vivido situaciones que decimos, gracias Dios, que cuando llega alguna persona que nos bendice con alguna situación, decimos, gracias Dios mío, gracias porque no te olvidas de mí, gracias porque pude salir de esta situación tan difícil. Pude salir de este momento que me agraviaba tanto, ¿no? Que me laceraba, ¿verdad? Que me turbaba tanto, que lloraba yo tanto por este dolor. Pero esa situación de esclavitud como en el pueblo de Israel era lo que no no les permitía ver que iban hacia un lugar diferente, que lo que se estaba formando dentro de ellos era un carácter de hombres valientes, de hombres victoriosos, de hombres que no se iban que en el primer momento que vivieran alguna cosa difícil iban a tener que regresar. Y sucede eso. Estaban viviendo pruebas, sí difíciles tal vez a primera vista, porque decimos, es que ¿cómo en un lugar desierto voy a encontrar agua? Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible, pero nosotros tenemos que hacer una parte. Y esa parte es la que nos cuesta tanto trabajo declarar en nuestra vida. Si Dios dijo, si Dios es amor, Dios es un Dios eterno, un Dios que nos da verdad, un Dios que nos da luz y esperanza, a Él es a quien debemos de buscar. Cuando tenemos un problema, queremos a veces solucionarlo con los mismos utensilios que siempre hemos acostumbrado a solucionarlo, con las costumbres tan arraigadas que están en nosotros, que con lo mismo queremos solucionarlo y no nos olvidamos que hay un Dios tan bueno, tan misericordioso. Dice la palabra, me encanta esta palabra que dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Puedes pensar en eso?
yo creo que si todo nuestro ser se concentrara en que hoy nuevas son sus misericordias, nuevas. Las cosas viejas ya pasaron, hoy son nuevas en nosotros. Dios abre los cielos y derrama esas bendiciones para nuestras vidas. Que aun cuando, por ejemplo, en esta situación que yo te comentaba de la planta, ¿sabes? Esa situación la tuve todo un día estaba yo piense y piense nada más en esa situación y estaba yo haciendo una cosa y me acordaba otra vez de ese muchacho y decía, ¿cómo este joven deberían de prepararlo? Y bueno, obviamente esto me deja de experiencia que ya no le voy a volver a comprar. Y esa situación estaba todo el día ahí en mi mente, pensando otra vez. Hacía yo otra cosa y de momento otra vez no me acordaba. No se diga cuando pasaba yo por ahí, por ese lugar donde estaba mi plantita, nuevamente lo recordaba. ¿Qué harás con este problema que tienes el día de hoy? ¿Qué harás? ¿Qué haremos tú y yo con este problema que estemos pasando? Porque todos tenemos problemas, todos tenemos una situación a resolver. ¿Hacia dónde te vas a inclinar? ¿Te vas a inclinar a lo de la costumbre de siempre? ¿Te vas a inclinar hacia lo de antes? ¿Te vas a inclinar hacia el pasado? ¿O has decidido, o vamos a decidir tú y yo, mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante, mirar hacia las cosas buenas, mirar hacia lo que realmente está por venir y sobre todo quitemos esa condición que hemos traído, puede ser por muchas generaciones, pero tenemos que romperla, tenemos que quitarla. Hoy deseamos que en Sembrando Palabras de Vida, esa solución de ese problema sea con esa confianza de acercarte a Dios, sabiendo que Él te escucha, sabiendo que no estás solo, sabiendo que hay una solución a ese problema, una solución que va a traer bienestar para tu vida y para los demás. Gracias por el tiempo que has estado con nosotros. Recuerda que te esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Que tengas excelente inicio de semana y una semana de victoria y de éxito. Hasta luego. Búscanos en Facebook como Cúspide Capacitación.